Bueno, y para la mañana de hoy, yo tengo la tentación de pensar un poquito en este año que ya no lo tenemos más, hacer memoria, como dijo Sandra, se refería a la Santa Cena y a otras memorias, este año que ya no lo tenemos, que ya es historia, todo lo bueno y todo lo malo que nos pasó. Y tenemos como una esperanza, una proyección de vida en lo que Dios nos permita vivir, ¿no? Porque ninguno de nosotros es dueño de nuestra vida. A veces nos creemos que somos dueños de nuestra vida, pero no somos dueños de nuestra vida. Lo que Dios nos permita vivir, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de eso y decimos, bueno, tenemos todo el año por delante. Entonces también está bueno esto de pensarnos cómo queremos transitar este año. Y saben que llegó a mis manos, en esto de los WhatsApp, que todo el mundo manda WhatsApp y a veces son medios cansadores, y a veces uno los puede mirar y a veces no, y me llegó un WhatsApp de una hermana, una doctora de la iglesia valdense, Negrín de apellido, la doctora Albita Negrín, y me manda desde Los Pinos, un balneario que conocemos, por lo menos yo conozco, Sandra conoce, los que somos de Colonia conocemos. Algunas veces nos hemos ido de campamento con los gurises ahí a esa zona, que es muy tranquila, muy linda, y ella me manda una reflexión, ¿no? De un monje benedictino. Después que termine esta charla que vamos a tener, se los voy a pasar al WhatsApp, para que lo puedan, si yo no puedo ser tan fiel a esto de esta reflexión, para que les quede. Y este monje benedictino, que se llama, tiene un nombre gracioso, allá en mi pueblo cuando a alguien le decían este nombre pensaban mal, se llama Mamerto el señor. Imagínense, con ese nombre, Menapache, Mamerto Menapache, que es un monje benedictino, nacido en Santa Fe, argentino, entiendo que vive, todavía vive, unos 80 años ha de tener, y bueno, y este hombre hacía la siguiente reflexión. Este hombre decía, no hay años buenos ni malos. En realidad, el año que pasó depende de lo que hayamos aprendido. Hay años que lo vivimos como de recreo, es decir, que pasó el año como de recreo, y otros años que uno tiene un gran aprendizaje de vida. Entonces también decía, lo importante del año es lo que hemos orado, lo que hemos reído, lo que hemos llorado, lo que hemos sufrido y sobre todo lo que hemos aprendido. Y me gustó tanto ese mensaje, porque uno entró a mirar este año que pasó y dice, bueno, tuvimos pérdidas importantes de hermanos que murieron, ¿no? Tuvimos tristezas, tuvimos hermanos que pasaron por momentos difíciles, problemas de enfermedades, ¿no? Faltas de trabajo. Cada uno tiene su historia, con cosas buenas y con cosas malas. Pero en realidad la bondad del año, el año bueno o malo, decía este hombre, depende en lo que uno haya hecho para sobrepasar, para proyectarse sobre eso que le pudo haber pasado. Y otra cosa interesante que decía en esta reflexión, él decía, nosotros hemos venido a este mundo para tres cosas. Tres cosas. Y mire lo que dice. Para aprender a amar, para dejar huella y para ser feliz. Me encantó. No es la Biblia lo que lo dice, es este hombre, es un teólogo. Para aprender a amar, para dejar huella y para ser feliz. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué dice la Biblia de esto? ¿De qué dice este hombre? ¿Hay alguna cosa que tenga razón, vamos a decir, bíblicamente hablando, no? Y entonces me fui al texto, un texto que me resulta a veces medio complicado a mí, que está
en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. 2 de Corintios, capítulo 5. Ahí está, mira. Muy bien. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La palabra, el amor de Dios nos constriñe. Siempre tengo que ir al diccionario con esta palabra, porque no es una palabra que la usemos, ¿no? Si yo le pregunto qué es constreñir, no sé si ustedes saben, capaz que sí que saben, pero no es una palabra que la usemos. El amor de Dios nos constriñe. Constriñe. A ver, ¿quién tiene celular acá? A ver, busque constriñe en el teléfono. A ver, que todos van al teléfono siempre. Constriñe. Yo siempre, normalmente, ahora estoy rejuveneciendo porque ahora voy al Google, pero normalmente, cuando yo no sabía una palabra, ¿a dónde creen que iban? ¿A dónde iba? Al diccionario, y allá los tengo a los diccionarios y se me están amojosando porque ahora me acostumbré a buscarlo por este otro sistema, ¿no? Pero en realidad el diccionario nos ayuda mucho para entender las palabras que no sabemos lo que quiere decir. A ver, ¿qué quiere decir constriñe? Si es que lo encontré. Sí. Apretar. Comprimir. Obligar, decía mi diccionario también. Ahí está. Es decir, que el amor de Dios es como que nos agarra así, ¿no? Y nos aprieta. Nos obliga. Entonces, si tendremos que aprender a amar. Ustedes saben que si cuando uno dice el nuevo mandamiento que Jesús dice, siempre se va al Evangelio de Juan o a los Evangelios, ¿no? Cuando Dios nos dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Pero eso ya estaba en el libro de Deuteronomio, el Pentateuco, libro del Antiguo Testamento, de los primeros 5 libros de la Biblia, capítulo 6, ¿no? El amor, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y después el texto, les recomiendo leer el capítulo 6 de Deuteronomio. Dice que eso, del amor de Dios, se lo tenemos que decir a nuestros hijos, llevarlo a las calles, ponerlo en nuestro brazo, es decir, que sea como una verdad que está cerca nuestro. El amor de Dios. Pero el amor de Dios es un fruto. En el libro de Gálatas tenemos frutos y tenemos dones. Los dones son regalos de Dios, cosas que tenemos que fueron dadas por Dios. Dones, habilidades, digamos, que hay que favorecerlas, cultivarlas, pero son regalos que tenemos de parte de Dios, dones, ¿no? La Biblia habla de dones de profecía, don de hablar de lengua, don de conocimiento, don de enseñanza. Pero los frutos, entre ellos el amor, se tiene que cultivar, porque vieron que los frutos, no sé cómo a ustedes les va con los cultivos, ¿no? Pero yo estoy tratando de tener tomates cherry. Bueno, tengo unos problemas con los tomates cherry, porque algunos nacen rápido y están bárbaros, pero otros, el tomate se apesta, se pone hoja fea, yo no sé si lo tengo que regar mucho o lo tengo que regar poco, porque las hojas, y de repente sin hojas, ¡tic!, nacen los tomatitos ahí que no sé cómo hacen para salir, porque no es por mi trabajo, digamos. A veces con mucha agua, con poca agua, ¿no? Parece ser que el tomate lleva mucha agua. Yo eso lo sé, en Colonia lo aprendí. Pero en mis tiempos de Colonia no existían los tomates cherry, eran los tomates grandes, los tomates peritos, los otros tomates. Tomates cherry son como una nueva moda que han aparecido estos últimos años. Por lo menos yo no los conocía antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al fruto hay que cultivarlo, hay que cuidarlo, hay que favorecerlo, hay que hacer algo para que ese fruto esté desarrollándose, ¿no? Y el amor es un fruto. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe. Todos esos frutos hay que favorecerlos. Hay que tratar de que esos frutos crezcan. Y el amor, dice este hombre, tenemos que aprender a amar. Qué desafío, hermanos, para este año. Poder aprender a amar a las personas.
amar a las personas que uno ya quiere, ¿no? Que se enamoró, o que son sus hijos, que son sus amigos, eso no tiene gracia, porque eso sale como naturalmente. El tema es aprender a amar a las personas que no nos caen bien, que no nos gustan tanto, que nos molestan todo el tiempo, ¿no? Que discutimos todo el tiempo con ella, que no nos saludan cuando nos ven en la calle, que capaz que nos dicen alguna grosería, ¿no? Eso no está en el libreto y nadie tiene esa capacidad de decir, ay, cuánto amo a esta persona. Por ejemplo, cuando robaron a mi hijo y a mi marido, claro, cuando a mí me avisaron, me entró como una furia, ¿no? Santa, sí, no era santa. ¿Entienden? Y pensando que había niños chicos ahí cuando con el arma, toda esa cosa tan violenta que hace tanto daño a los niños, ¿no? Y bueno, podía haber hecho daño también a los adultos, pero eso lo tenemos que aprender, ¿no? A poder también amar a estas personas que de alguna manera hacen daño a otras. Así que el primer punto para lo que vivimos a nuestra vida, según este monje benedictino, es aprender a amar. Y yo creo que es una deuda que tenemos todos, que no nos sale muy bien este aprendizaje, nos cuesta bastante, ¿no? El segundo dice para dejar huella. Y ahí yo no encontré un texto específico para compartirles, pero mirando todo el texto bíblico, vemos que muchos hombres y mujeres de Dios dejaron huella en otras personas, ¿no? Yo pensaba en María, la hermana de Moisés, que era una niña y que se ocupó de seguir el canastito de Moisés cuando iba en el agua para ver a dónde iba, que no se ahogara, que no le pasara nada, ¿no? Después el Moisés caminando por el desierto con toda esta gente que le daba tanto trabajo porque no entendían a dónde iban y por qué se habían ido. Capaz que pensamos en David con todos sus defectos, con todos sus pecados, pero que también dejó huella en sus salmos, en su amor a Dios. Y vamos al Nuevo Testamento, y este año que pasó, con muchos hermanos estuvimos estudiando algunos libros de la Biblia, entre ellos el libro de los Hechos. Y ahí veíamos a tantas personas que dejaban huellas en otras. Para empezar, el apóstol Pedro, cuando explicó lo que estaba pasando en el nacimiento de la iglesia, en Felipe, cuando se encontró con aquel eunuco y le explicó la lectura, y después desapareció, le dejó una huella de conocimiento. Después en Esteban, que murió por su fe, seguramente en el mismo apóstol Pablo dejó huella. Después en aquel hombre que oró por Pablo para que dejara de estar ciego. Y una nube, Hebreos dice que hay una nube de personas que han caminado por la fe y que han dejado huella. Así que ¿cómo haremos nosotros para dejar huella? Creo que la primera huella que tenemos que dejar es en nuestra propia casa, en nuestras personas cercanas, las que están cerca, las que son próximas y prójimas. Ahí tal vez la huella es más auténtica, ¿no? Y después en otras personas. Dejar huella. Y lo tercero que dice este hombre es ser feliz. Ser feliz. A veces malinterpretamos la felicidad, ¿no? Mi madre me llamaba el otro día y me decía, sí, qué bien salió el 5 de oro en Tarariras, ¿sabes? Mucha plata. Por momentos eso puede ser símbolo de felicidad. Y seguramente se pueden lograr muchas cosas teniendo dinero. Pero por ahí no va la felicidad, hermano, por ahí no va. Es importante, puede ser importante, pero por ahí no va. En la Biblia hay muchos textos, la palabra felicidad exactamente cuesta encontrarla, en algunas traducciones aparece, pero aparece la palabra gozo, aparece la palabra alegría. Y es capaz que yo quiero compartir con ustedes el texto, no me acuerdo si se los pasé, que está en Juan. No me acuerdo si se los pasé, discúlpenme un minutito. Juan, capítulo 16, versículo 22. Juan
16, 22. Y Juan 16, 22 dice: también vosotros ahora estáis tristes, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón. Me gusta esta última parte. Y nadie les quitará vuestro gozo, o nadie les quitará la alegría. ¿No? Los discípulos iban a estar tristes porque Jesús iba a ser entregado y crucificado. Iba a haber tristeza, como hemos tenido nosotros a lo largo de este año, y seguramente este año que viene, que está acá, tendremos tristezas. Pero este texto nos dice: nadie nos quitará la alegría. Pero esa alegría tiene que estar cimentada en la fe y en la esperanza, como hablaba Sandra. La fe y en la esperanza en Dios. El Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí ese salmo es un salmo contra el miedo, ¿no? El miedo a la guerra, el miedo al sufrimiento, el miedo al dolor, ¿no? Como que Dios está ahí en esa situación. Y en el profeta menor Habacuc, capítulo 3, hay un texto que a mí me gusta mucho. Capítulo 3, versículo 17. 3:17. Y dice así. Habacuc era un profeta menor. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, es decir, aunque no haya higos, no haya vid para el vino, aunque no haya el olivo para el aceite, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. A pesar de que me falte todo, ¿no? Acá este profeta habla de cosas que eran imprescindibles en su pueblo. Era re importante que hubiera higo. La higuera es el árbol, digamos, que simboliza al pueblo de Israel, ¿no? Y la Biblia es un relato del pueblo de Israel. Habla de la vid, habla del aceite, el valor del aceite como bendición de Dios, las vacas, las ovejas, ¿no? Todo está hablando de un pueblo de alguna manera agricultor y también que tenía ganado, ¿no? Si no hay nada de eso que simbolizaba la riqueza o la prosperidad, si no hay nada, con todo eso, a pesar de eso, yo me alegraré en Jehová. Así que, hermanos, para este año, qué bueno sería que tengamos un aprendizaje profundo del amor de Dios y cómo amar a otras personas. Que dejemos huellas, marca, una marca buena. Podemos dejar marcas negativas, ¿no? Yo creo que este hombre, cuando hablaba de dejar huella, una huella positiva, una huella que nos lleve al crecimiento. Y por último, ser felices. Ser felices. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundante vida. No una vida a medias, no es una vida pobre, es una vida abundante. ¿Sí? Es una vida feliz. Y en este año, el ejercicio de alguna manera de la espiritualidad, el ejercicio del amor para otras personas, la oración, el encuentro. Este hombre también decía, yo les voy a pasar todo el texto, decía algo así como que limitemos la tecnología, ¿no? No es que la tecnología sea mala en sí, limitemos la tecnología y promovamos la conversación, el espacio de conversa entre las personas, en especial entre las familias, pero también entre nosotros mismos, ¿no? A veces, por ejemplo, nos dedicamos mucho al WhatsApp, ya te mandé un mensaje, y la persona no le llegó porque no tiene más el teléfono, y ya nosotros quedamos contentos porque ya le mandamos el mensaje, pero el mensaje no le llegó porque la persona se le rompió el teléfono, o se lo robaron, o yo qué sé. La conversación, llamar directamente y escuchar a la persona. Hemos
digo hemos, pero en realidad soy yo, de la mala costumbre de cuando alguien es el cumpleaños de alguien le mando un mensajito de cumpleaños. Pero eso no vale. ¿No? Me parece que lo que vale es llamar a la persona y escuchar a la persona a ver cómo está. Y si la saludo de manera directa. Son cuestiones que vamos adquiriendo casi todos nosotros y quedamos contentos porque ya lo saludé, pero es capaz que el otro estaba muerto y ni supimos porque le mandamos el mensaje y bueno, no sé, no hablamos con la persona, ¿verdad? Amén. Entonces, a este año lo tenemos que cultivar, tenemos que mover la tierra, tenemos que cultivarlo para que estas cosas puedan nacer, es decir, ser felices, dejar huella. Y me encontré con una poesía que la había aprendido en la escuela, ayer. Me encontré con una poesía de José Martí, que los que tienen mis años capaz que se la saben de memoria, capaz que Sandra se la sabe de memoria y algunos más. Esa famosa poesía de José Martí que dice: cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Allá muchos la saben. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo la rosa blanca. Es una poesía preciosa porque habla que le doy al que quiero, a mi amigo, pero también al que no quiero. Entonces yo me hice con esa poesía Mario me ayudó a recortar y me hice una tarjetita con la poesía, que antes de irse se las vamos a dar, con unas semillitas. Algunas sé de qué son y otras no, la verdad. Pero ustedes van a tener que descubrir de qué son las semillas. Ustedes lo que tienen que hacer es plantarlas. Bueno, mira, esta que tengo acá sé muy bien. Una es de limón o mandarino o naranja, porque es un cítrico. El otro es un zapallo. Y el otro es un maíz pisingallo. ¿Quién sabe lo que es un maíz pisingallo? ¿Eh? Es del pop. Entonces este tiene 3. Y hay otros, bueno, por ejemplo acá hay un garbanzo. Pero bueno, ustedes descubran de qué es la semilla. Para descubrir tienen que plantar y esperar que dé su fruto. Bueno, hermanos, nos ponemos de pie.